Hoy en Abogados Online vamos a hablar de cuota alimentaria, vamos a analizar algunos puntos, consultas frecuentes de la gente y lo vamos a hacer con la doctora Claudia Botino. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás vos? Bueno, el tema cuota alimentaria es algo sobre lo que siempre recibimos consultas, es un tema sobre el cual siempre surgen dudas, inquietudes, sobre todo lo que tiene que ver, lo que vamos a hablar hoy, que es la cuota alimentaria a los hijos. Mira, la cuota alimentaria son esos temas que vos vas al almacén y escuchás que están hablando de cuota alimentaria. Las personas te hablan de cuota alimentaria con suma familiaridad porque, por supuesto, en la familia siempre hay alguien que la ha pedido. Sabemos que es una obligación que nace del vínculo parental, que incluso hay obligaciones alimentarias que nacen entre parientes, ascendientes, descendientes, colaterales, es decir, hay aparte de hacia los hijos, por supuesto, pero también existe hacia los familiares. Más allá de eso, la cuota alimentaria, sabemos que en este caso que vamos a hablar de la cuota alimentaria de los hijos, siempre surge de la responsabilidad parental de ambos padres, porque no recae solamente en el padre o en la madre, sino que generalmente recae o recae siempre en el padre no conviviente. Uno generalmente escucha sobre la cuota impaga, la que no se cumple, pero estimo que la mayor parte de la gente cumple con esta obligación, ¿cierto? La cuota alimentaria se paga, digamos, porque incluso no es óbice de que la persona esté desocupada. El progenitor debe, o progenitora no conviviente, debe pagar esa cuota alimentaria. Es un deber, porque es una obligación de alimentar a los hijos y darle el suministro para la vida. Que solamente, obviamente que sabemos que esa cuota alimentaria no suple solamente la cuestión de alimento propiamente dicho, el alimento en sí, sino que engloba el tema de la vestimenta, de la educación, del esparcimiento, que convengamos que siempre que el padre no conviviente tenga que pasar esa cuota, debe tener que tener en cuenta la cuestión de que debe mantener el mismo nivel de vida que el niño o la niña tenía estando con él, o en el momento que estuvo con él, o el que tiene él, si bien los padres no convivieron jamás, porque no hablemos solamente de un padre no conviviente porque hubo un hecho de divorcio, de separación, de desvinculación entre los padres, padre-madre, sino que muchas veces son hijos que no han convivido con ninguno de los dos, que no ha habido un vínculo matrimonial o de convivencia, por lo cual siempre se tiene que tener presente esto, debe cuidarse el estándar de vida, siempre por eso los jueces tienen muy en cuenta esto, el nivel de vida que tiene el padre que debe prestar la alimentación, esa cuota alimentaria. ¿El cálculo de la cuota se hace en función del ingreso del progenitor? Sí, siempre oscila, esta cuota alimentaria siempre oscila entre un 20 y un 35, un 40, y esto oscila, como decíamos recién, de acuerdo a la calidad de vida, de acuerdo a las posibilidades del alimentante y de acuerdo a la cantidad de hijos también. No es lo mismo tener un hijo que dos, que tres, no es lo mismo tener hijos pequeños, que si bien tienen obviamente sus erogaciones, pero no es lo mismo tener niños adolescentes, o sea, jóvenes, tener adolescentes, que quieren, por eso el aumento de cuota alimentaria también se va dando, y los incidentes se van produciendo cuando los chicos cumplen más edad, porque obviamente tienen otras recreaciones, tienen una vida con más autonomía, lo cual le permite, digamos, una movilidad que deben tener algún dinero más, digamos, para poder hacerlo.
para poder cubrir esos gastos. ¿A partir de cuándo comienza la obligación de pagar la cuota alimentaria? Hablemos incluso también de la retroactividad. La obligación alimentaria comienza, o sea, desde que el juez fija esa cuota alimentaria, muchos suponen que es a partir de ese momento que empieza a regir la cuota. En realidad, la cuota retroactivamente va desde el momento en que quien pretende la cuota alimentaria, ya sea el joven en edad de solicitarla, o el representante legal, como podría ser el progenitor que convive, quien está, digamos, al cuidado de ese niño, legalmente por supuesto, e incluso el Ministerio Público, en caso de niños que estén institucionalizados, que no tengan cuidados parentales, digamos, en base a aquel progenitor que puede prestárselo, ¿no es cierto? Lo puede hacer también en el Ministerio Público. Y empieza a correr desde el momento en que se le hizo saber al obligado. Es decir, si hubo una mediación, comienza incluso antes que la demanda de la litis. Comienza desde que se le hizo saber la pretensión. Como dijimos recién, si hubo una mediación, desde la mediación. ¿También se tiene en cuenta la retroactividad ante un cese o reducción de la cuota? En este caso es diferente que con la fijación como con el aumento. Como dijimos, siempre la fijación de la cuota alimentaria o bien el aumento de la cuota alimentaria se retrotrae al momento de que el obligado se entera. Ahora, en los casos de cese y de reducción de cuota alimentaria, esto es nunc, es decir, siempre va hacia adelante. Es desde que el juez lo determina, desde que hace la resolución, hacia adelante. Y no hay repetición. Esto es muy importante porque no hay repetición de aquellas cuotas que se pagaron. Es decir, el obligado no puede venir a decir: quiero que me devuelvan el dinero que yo pagué porque era una cuota que yo estaba pagado indebidamente. Eso no existe. Los alcances son de la fijación desde la resolución del juez hacia adelante, sin más. No hay otra solución que esa. Vamos entonces a la otra parte. ¿Hasta cuándo se paga? Se paga hasta... Esta también es una cuestión que las personas tienen cierta confusión quizás, porque muchas veces se habla desde que el cese opera a los 21 años, o sea, como una regla. Pero ha habido casos en la jurisprudencia donde el obligado a prestar la cuota alimentaria ha demostrado que el hijo al cumplir los 18 o la hija al cumplir los 18 años podía suministrarse sus medios de vida. Es decir, tenía un trabajo, un ingreso económico, del cual ya no necesitaba la cuota alimentaria que él le pasaba. Obviamente que en este lapso, desde los 18 a los 21, subsiste la obligación, o sea, se extiende, por lo tanto, es el obligado el que debe probar y debe acreditar mediante todo un andamiaje probatorio que este hijo ya puede proveerse estos medios por sí solo. Esto hasta los 21 años, esto sería de los 18 a los 21. Y después se extiende hasta los 25 si por razones, si estudia universitarios, terciarios o algún arte y oficio, como lo dice el Código Civil,
Pero también, en este caso, digamos, el alimentado puede probar de que esta joven, si bien está anotado en alguna universidad, en alguna carrera terciaria o donde haya elegido estudiar, si bien está anotado, no es un estudiante regular o no ha aprobado o no ha cursado, porque a lo mejor aprobar a todo le puede pasar, no aprobar determinadas materias, pero que no las ha cursado siquiera. Hay varios casos también, varios fallos en los cuales no se le ha hecho lugar al hijo que planteaba, digamos, que no podía, si trabajaba no podía seguir estudiando, y bueno, y el obligado a pagar la cuota alimentaria demostró que realmente, si bien esta niña, esta joven se iba inscribiendo anualmente, hacía aproximadamente 2 años que no cursaba materia, simplemente se inscribía y nada más. Entonces, en ese caso se dictó el cese de la cuota alimentaria. La pandemia que estamos viviendo, ¿puede ser una razón para que una cuota alimentaria quizás se reduzca, se modifique? Porque verdaderamente, o sea, hay gente que la está pasando muy mal. Digamos, siempre una cuestión casuística. Esto hay que ver el caso por caso, hay que ver cuáles son las singularidades de cada caso, porque a muchas personas la pandemia las perjudicó, es más, las perjudicó en una medida realmente muy importante, y a otras personas que no. Otras personas, por ejemplo, que yo no te digo que se vieron beneficiadas, pero sí que no tuvieron mucho movimiento en sus economías. Por ejemplo, aquellos mayoristas en los cuales que no se podía ir a Buenos Aires, por ejemplo, y son mayoristas de acá de Rosario. Esas personas no vieron, digamos, agravada su situación económica, porque es más, aquellos que iban a comprar a Buenos Aires, los mayoristas allá tuvieron que hacer las compras en los comercios locales. Entonces, o sea, esa persona no podría alegar. Entonces, por eso, cada cuestión de estas tiene que tener, digamos, el juez debe ver en cada caso concreto cuáles son, digamos, aquellas cuestiones que se pueden llevar a juicio en la litis como para presentar uno de estos incidentes, y que, digamos, que el incidente de reducción pueda llegar a tener cierto cauce, ¿no es cierto? Bueno, Claudia, muchas gracias. Bueno, a todos los que están viendo el video, los que quieran comunicarse sobre alguno de estos temas con la doctora Claudia Botino, aquí al lado mío aparecen todos sus datos, pueden enviar un WhatsApp, solicitar una consulta o simplemente hacer una pregunta por ese medio. Con respecto a este video de YouTube, pueden suscribirse, poner me gusta, activar la campanita para estar alerta a la salida de los próximos videos, y nos volvemos a encontrar en la próxima. Chao.